La doctora Belén Gallegos nos va a hablar acerca del daño pulmonar post-COVID transitorio e indeleble. La doctora es médico cirujano de la PUCE, neumóloga formada en Madrid, España, en la Fundación Jiménez Díaz, médico tratante del Servicio de Neumología del Hospital Eugenio Espejo, es subjefe de servicio del Hospital Metropolitano, docente universitaria de la PUCE y la Universidad San Francisco de Quito, miembro activo de la ERS, ATS, CEPAR, ALAD y CEN. Doctora, bienvenida y gracias por aceptar la invitación de la Sociedad de Neumología. Muy buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación. Por favor, me confirman si es que ven mi pantalla. Sí, sí, le estamos viendo. Perfecto. Bueno, primero, muchísimas gracias a Eduardo y a toda la sociedad por la invitación a hablar el día de hoy de este tema que, como vimos toda la mañana de hoy, está bastante en boga, todo lo que tiene que ver con el COVID. La charla del día de hoy tiene que ver sobre todo con el daño pulmonar en relación a un post-COVID, posterior a una infección aguda. Vamos a partir un poquito recordando este último año y medio que nos ha tenido en ascuas a muchos de nosotros, recordando que todo empezó el 8 de diciembre del 2019, pero en ese momento oficialmente lo era el 31 de diciembre. Fue a partir del 11 de marzo del 2020 en que la Organización Mundial de la Salud declara al brote del coronavirus como una pandemia global. Desde este momento, pues, tenemos las estadísticas a nivel de mundiales, que tenemos más o menos de esto sacado a inicios de esta semana, 253.640.693 casos de COVID confirmados, con un poco sobre los 5 millones de muertes. Analizando esto a nivel de las Américas, pues vemos que los números de casos confirmados han sido un poco sobre los 95 millones de casos y las muertes en torno a 2.300.000 muertes. Aplicando estas estadísticas con los últimos informes y registros que tenemos en las páginas oficiales del país, tenemos que el día 16 de noviembre hemos tenido 521.792 casos confirmados. De estas 33.088 muertes, con todas las excepciones que sabemos con el exceso de muertes que han habido en nuestro país, y se han aplicado 23.103.250 dosis de vacuna. Analizando simplemente con estos datos, podríamos decir que aunque en algunos países la muerte está en torno al 2% de los casos, simplemente analizando esto y con la salvedad de que hay muchos casos que no están registrados, igualmente muchas muertes que no están registradas, esto sería en torno al 6.34% de muertes. Viendo esta diapositiva, todos los que hemos manejado COVID en este último año y medio, ya van a ser casi 2 años, sabemos que la pandemia del COVID es un iceberg, en el que realmente la punta de este iceberg realmente fue lo que colapsó el sistema de salud a nivel mundial, y viendo que realmente solamente la punta fue los pacientes que murieron. Sí, lo que se ve sobre la superficie son los pacientes con enfermedad moderada, severa, que requirieron un ingreso hospitalario, pero tenemos la gran cantidad de casos, tanto los asintomáticos como los no detectados, como los manejados de forma ambulatoria, sea por atención primaria o por otras especialidades. Hay que tomar en cuenta todo esto para poder comprender realmente y entrar en contexto del post-COVID, ¿sí? Recordando una diapositiva muchas veces replicada, es el tratar sobre la historia natural del COVID. Sabemos que el 10% llegan a presentar síntomas severos y el 5% síntomas clínicos. Dependiendo, obviamente, la serie que veamos del país, el tipo de registro, pues puede llegar en torno al 10% de las muertes, pero tenemos un alto porcentaje de pacientes que sobreviven a esta enfermedad tan importante y que ha sido tan prevalente en el último tiempo, pero realmente son estos pacientes sobrevivientes curados, ¿sí o no? Entonces, un poquito para entender y entrar en contexto, tenemos que recordar que este virus tiene realmente lo que se llamarían diferentes fases, ¿no es cierto? Una fase con infección temprana, con lo que ya conocemos de los síntomas, una fase 2 en pacientes que realmente desarrollan una afección pulmonar,
que tienen ya síntomas de amenorrea como la disnea y la taquimia, con afectación tanto en los signos vitales como en los marcadores inflamatorios, y una fase 3, que se conoce como una fase hiperinflamatoria grave, que puede llegar incluso a la muerte del paciente con fallo multiorgánico. Entonces vemos que a medida que la actividad viral va bajando, va aumentando la actividad inflamatoria asociada al COVID-19. Por eso es que se han hecho revisiones, múltiples publicaciones, metaanálisis, revisiones sistemáticas en las que se resalta que es una afección multisistémica. Una afección multisistémica que, como sabemos, por toda la cascada inflamatoria y la tromboinflamación asociada que produce, pues va a afectar diferentes órganos aparte del pulmón, el cerebro, el sistema hematopoyético, el gastrointestinal, el renal, cutáneo, etcétera. Pero finalmente, ¿qué es el long COVID o el COVID largo, por decir así? Pues actualmente hay muchas publicaciones, incluso están dentro de guías normativas muy conocidas como son la guía NICE, la NIH, la TCRS, etcétera, y con una última publicación hace un par de semanas que tratan todo este ámbito de las secuelas asociadas al virus del SARS-CoV-2. Tenemos que partir desde ciertos conceptos, ¿sí? Obviamente tenemos pacientes que tienen un cuadro agudo, ese cuadro agudo puede luego prolongarse en el tiempo y ahí entramos en lo que es el long-term COVID. Este realmente implica o engloba a aquellos pacientes que tienen síntomas persistentes después de una fase inicial aguda. Obviamente, este va a tener tanto al COVID posagudo, en el que se incluyen pacientes que tienen estas manifestaciones clínicas después de 3 semanas, y el COVID crónico cuando sobrepasa las 12 semanas. Ahora, dentro de esto hay otras dos definiciones que son importantes mencionar, que son la fibrosis pulmonar postinflamatoria asociada al COVID, ¿sí? Y el síndrome post-terapia intensiva, que como en muchas otras enfermedades, ha sido descrito y que tiene sus salvedades debido a que todos los pacientes que han tenido una estancia en terapia intensiva prolongada pueden presentar este síntoma independiente de que sea por COVID. Entonces, en esta gráfica tomada de la guía NICE o el manejo del COVID-19, podemos ver cómo a partir de la infección se desarrollan los síntomas, a partir de las 4 semanas, si es que este paciente tiene síntomas persistentes, es COVID-19 sintomático persistente o ongoing symptomatic COVID-19, que es pasada las 4 semanas. Si es que este paciente llega a sobrepasar las 12 semanas, ya hablamos de un post-COVID-19, pero todo lo que es pasada las 4 semanas está descrito como el long COVID-19. En esta revisión, para ver más o menos no solamente los aspectos temporales con las manifestaciones del COVID, sino también los sintomáticos de la fisiopatología, vemos que al inicio de la fase aguda tenemos principalmente una activación, una replicación viral. Sí, esto va a despertar una respuesta del huésped, que posteriormente va a iniciar una respuesta inmunológica hiperinflamatoria. Obviamente eso no pasa en todos los pacientes, ¿sí? Va a haber una alteración en la respuesta del huésped frente a esta inflamación, pudiendo generar daños y síntomas multisistémicos, y finalmente, pasada la semana 4, pues se empiezan a presentar las secuelas asociadas al estado hiperinflamatorio. Obviamente hay muchas descripciones de la fisiopatología de esto y de teorías supuestas también, pero realmente algo 100% confirmado de por qué cada paciente lo tiene aún no está completamente dilucidado, y vemos que obviamente pueden seguir habiendo estas manifestaciones en diferentes órganos del sistema. Entonces, finalmente llegaríamos a una definición de este long COVID como un síndrome multifactorial, que básicamente va a englobar todo lo que son secuelas multiorgánicas que pasan más allá de la fase aguda del COVID. Obviamente, estas anomalías pueden presentarse, pueden ser físicas, pueden ser cognitivas, y llegar hasta incluso una limitación funcional con un impedimento o limitación para el ejercicio, e incluso con un importante deterioro en la calidad de vida de los pacientes. Aquí vemos de una forma igualmente esquemática desde la exposición, ¿sí? Al inicio de los síntomas de los pacientes. Aquí incluso entran las curvas que tienen que ver con el aislamiento del virus en la vía aérea. Y en la parte que llegamos al post-COVID-19, como ven, los diferentes órganos y sistemas que pueden ser afectados de forma prolongada en el tiempo, luego de una infección aguda. Está aquí, obviamente, la parte respiratoria, que ya veremos con mayor detalle, pero como ven, y vamos a ver también en algunas diapositivas, es muy frecuente manifestaciones musculoesqueléticas,
neurológicas y de la esfera de salud mental, cardiovasculares, ¿sí? Hematológicas, renales e incluso en lo que es dermatológico con la pérdida de cabello. Van a haber fenotipos del COVID y realmente ustedes lo han visto, lo hemos visto todos los que hemos visto COVID. Hay pacientes que van desde el rango de que son asintomáticos y solamente se diagnostican por algún contacto, por anticuerpos, etcétera. Pero los pacientes que presentan la clínica pueden haber un grupo de pacientes que tienen una mejoría transitoria, luego de un cuadro más bien catarral al inicio, pero con un empeoramiento en el tiempo a las 3 a 4 semanas luego de la infección. Otros pacientes que puedan tener inicialmente un cuadro leve y que luego de semanas pueden presentar síntomas infecciosos, incluso lo pueden llevar a un síndrome respiratorio agudo, o aquellos pacientes que pueden que no hayan tenido muchos síntomas respiratorios y los presentan tanto los respiratorios como los musculoesqueléticos varios meses después de la infección aguda. Y eso se describe que tiene relación primero con el daño directo del virus, sobre todo en los casos más graves. ¿Sí? Obviamente pueden haber alteraciones inmunológicas y un daño inflamatorio en respuesta a esta infección aguda. Obviamente la escala en la que el paciente presente esta escala inflamatoria tendrá que ver con la fase en la que desarrolle los síntomas y los signos y también con las secuelas. Obviamente van a haber pacientes que tengan unas secuelas esperables de la enfermedad crítica, conocida como el síndrome post-terapia intensiva, que como sabemos puede ser un paciente que desarrolla sea nuevas manifestaciones o el empeoramiento de las ya existentes, tanto en la esfera cognitiva, física, psiquiátrica, y que tiene una fisiopatología multifactorial, que tiene que ver con la isquemia, con la injuria microvascular, la inmovilidad, alteraciones metabólicas, entre otros. ¿Sí? Esta revisión sistemática y metaanálisis es muy interesante, y como ven ustedes en el gráfico, hay más de 50 síntomas o manifestaciones asociadas con los efectos a largo plazo del COVID. Como ven aquí, al menos el 80% de los pacientes revisados de estos 48,000 casos tenían al menos un síntoma, ¿sí? Post-COVID. Obviamente, los más frecuentes, tenemos aquí el más frecuente de todos, la fatiga en el 58% de los casos, la cefalea en el 44% de los casos, en el 27% de los casos tenemos alteración de la atención, pudiendo haber igual algo muy frecuente y que realmente como afecta la esfera de la autoestima del paciente, pues la pérdida, eso es bastante frecuente, el 25%. Y lo que engloba la esfera respiratoria, pues tenemos la disnea en el 24% de los pacientes, la polimia en el 21%, la tos en el 19%, y el dolor o disconfort torácico en el 16% del paciente. Pero como ven, realmente son muchos síntomas que abarcan diferentes aparatos y sistemas que pueden manifestarse a largo plazo luego de una infección por COVID-19. Posteriormente a que ya empezaron a ir venir las diferentes olas de acúmulo de casos de COVID-19, empezaron a haber publicaciones sobre los pacientes ya dados de alta y el seguimiento a largo plazo. Obviamente las primeras publicaciones fueron de los médicos chinos. Esta revisión fue de 1,733 pacientes, en la que realmente lo más frecuente como síntomas que se vio en esta revisión fue pacientes con debilidad y fatiga muscular, alteraciones de sueño, alteraciones de la esfera psiquiátrica como ansiedad y depresión. Desde que hacían un seguimiento de estos pacientes en el punto de vista respiratorio, se vio que la reducción de la difusión de monóxido de carbono fue lo más frecuente y que podría encontrarse hasta en el 56% de los pacientes post-COVID a los 6 meses. Obviamente también se había visto una asociación en persistencia o afectación radiológica pulmonar y la severidad del cuadro del paciente en fase aguda. Luego una revisión de los italianos, en esta que se incluyeron 143 casos, y nuevamente el 80% de los pacientes, al menos un síntoma post-COVID, sí, a los 60 días, a los 2 meses, e incluso el 55% tenían 3 o más síntomas post-infección. Los más frecuentes, la fatiga, disnea, dolor articular y dolor torácico. En esta otra revisión de seguimiento de pacientes adultos a los 6 meses luego de la infección, es muy interesante que podamos ver nosotros que tanto en pacientes que tuvieron en el cuadro agudo, aquí en azul, y en cuadro un poquito más amarillo, marrón, en los pacientes que son síntomas post-COVID, lo que son síntomas respiratorios siguen persistentes. Obviamente, el porcentaje de pacientes que presentan es bastante menor, pero miren ustedes que básicamente con todos los síntomas, tal vez menos del rash cutáneo, incluso los casos leves, tienen síntomas residuales e incluso secuelas pulmonares. Entonces,
revisando y siguiendo con diferentes publicaciones que tienen relación con estas manifestaciones del long COVID, miren, esta cohorte fue un análisis retrospectivo de 273.618 sobrevivientes de COVID. Igualmente, el 57% tenían al menos un síntoma pasado los 6 meses, siendo muy frecuente el trastorno en la esfera psiquiátrica y la disnea el 7%, y el dolor, un poquito aquí, no lo estipulaba bien, pero era entre dolor de garganta y dolor torácico en el 7% de los casos. Los investigadores, pues, ¿qué escribieron? El 33%, o sea, uno de cada 3 de los pacientes en esta cohorte tenían al menos un dato de long COVID. El 40% tenían síntomas nuevos ya pasada el tercer mes post-infección, y que el mayor riesgo de presentar estos síntomas eran pacientes que tuvieron casos graves de COVID-19, mujeres y pacientes jóvenes. Entonces, también todo lo que implica estos síntomas persistentes en el tiempo están ya incluidos dentro de las diferentes guías de manejo. Aquí les traigo un extracto de la guía de la NIH, en la que, miren, el 33% de pacientes de manejo ambulatorio y el 31% de pacientes hospitalizados presentaban al menos un síntoma persistente. Estos síntomas estuvieron en el 27% de la población entre 18 y 39 años, 30% los que están entre 40 y 64 años, y 43% en aquellos que tenían 65 o más años, siendo los síntomas más frecuentes la anosmia, la geusia y la fatiga. Entonces, como ustedes pueden ver, la conclusión de esto es que tenemos la misma prevalencia prácticamente en ambulatorios y hospitalizados, y hay mayor prevalencia de estos síntomas a mayor edad de los pacientes. Entonces, entrando un poco más en detalle en lo que son las secuelas pulmonares que podemos tener, tenemos que entender que todo esto parte de mecanismos virus dependientes, que tiene que ver con la invasión del epitelio alveolar y de las células endoteliales por el mismo virus, y también mecanismos virus independientes en relación a lo que es el daño inmunológico, la inflamación perivascular como un daño alveolar difuso, un estado profibrótico, como sabemos, con quimiosinas, con la interleucina 6, el TNF-alfa beta, la relación con la tromboinflamación descrita por este virus, tanto en la micro como en la macrotrombosis, que puede llegar hasta el 30% de los pacientes. Entonces, cuando llega un paciente que cumple esta definición que ya mencionamos previamente de lo del long COVID, es importantísimo partir de la semiología y de toda la formación que tenemos como médicos. O sea, siempre preguntamos los antecedentes de las comorbilidades de este paciente para entender, a ver y hacer un diagnóstico diferencial en caso necesario, ver si es que fue realmente un COVID confirmado, sospechoso, que alguien le dijo que era COVID o no, porque es muy importante, y también ustedes verán toda la psicosis que hay alrededor del virus, ahora tal vez un poco menos, pero que la gente ya les da esto que decimos del pseudo-COVID, porque ya saben que les da diarrea, que les duele el pecho, y ya piensan que es COVID. Entonces, ver bien si es que realmente fue un caso confirmado, sospechoso, y si tuvo, digamos, hacer el cerco, o entender bien si es que pudo haber sido o no otra causa la que presentó los síntomas nuestro paciente. Obviamente, habrá que conocer la severidad de los síntomas en fase aguda de este paciente y cómo fue manejado. Porque, como sabemos, el manejo es muy específico según la gravedad del cuadro, y obviamente van a haber fármacos que no tengan indicación en un cuadro leve, van a haber medicamentos que deban y tienen que ser usados en fase moderada, severa, para evitar el largo, a corto y mediano plazo por el virus. Obviamente, ver la temporalidad, la duración de los síntomas en relación al cuadro agudo, ver cuáles son los síntomas persistentes, la afectación en calidad de vida de este paciente y su limitación también secular luego de haberle tenido COVID-19. Entonces, si vamos revisando un poquito aquí ciertas publicaciones que tienen que ver con este síndrome postagudo, pues obviamente en lo que respecta a los síntomas está la disnea, la menor capacidad de ejercicio, la hipoxia persistente, en la parte de análisis complementarios, la disminución de la difusión, un trastorno pulmonar restrictivo en las pruebas de función pulmonar, la persistencia de afectación tomográfica, sea esta una afectación tipo vidroesmerilado o cambios hidróticos, obviamente aquellas pruebas que nos permiten hacer un seguimiento adecuado en estos pacientes, como la oximetría de pulso, la listas de la marcha a los 6 minutos, pruebas de función pulmonar concretas, y obviamente la tomografía de alta resolución. Como ven aquí, si vamos viendo el tipo de poblaciones de pacientes, el 72% de los que estuvieron en terapia intensiva y el 60% de los que estuvieron en una hospitalización general en esta revisión de Reino Unido, tenían tanto fatiga como falta de aire entre las 4 y las 8 semanas post-alta. ¿Sí? En otra revisión, por ejemplo, de los chinos, se vio que la espirometría aún estaba
con una afectación residual, incluso al mes luego del alta, en un 54.4% de los pacientes. Obviamente, aquí tendremos que ver si es que son manifestaciones a corto plazo, a largo plazo. Esta revisión sistemática que salió hace 2 semanas, pues nos da bastantes luces en torno a las diferentes manifestaciones y síntomas que tenemos en los diferentes aparatos y sistemas. En este hizo una revisión de 57 estudios que incluyeron 250,000 pacientes sobrevivientes de COVID. Obviamente analizó todos los síntomas y manifestaciones en diferentes aparatos y sistemas pasados los 6 meses. ¿Sí? Aquí se incluyó pruebas de función pulmonar y de imagen, y lo que llegó a concluir es que el 54% de los pacientes en esta revisión al menos tenían una secuela a los 6 meses. En los síntomas, en el aparato respiratorio, la disnea igual en el 30%, tos en el 13%, hipoxemia que meritaba oxígeno suplementario en el 65%. En lo que respecta a las pruebas de función pulmonar, siempre la difusión baja en un 30%, llega a ser en esta revisión un 30%, un trastorno restrictivo en el 13%, y obviamente van a ser pacientes que presentan hasta un 62% alteraciones en la tomografía de alta resolución, llámese esto videodesmerilado, fibrosis o alguna otra forma de manifestación residual. Obviamente, solamente unas breves pinceladas que para que vean que el post-COVID no solamente es respiratorio, tenemos una esfera muy prevalente, muy importante, la esfera neurológica y psiquiátrica, con alteración para concentrarse, alteración de la memoria, deterioro cognitivo, disgeusia, anosmia, cefalea, en lo que es trastornos mentales. Vean, esto es muy importante porque recuerden que el paciente no solamente es del pulmón, tenemos que abordar de una forma holística y se puede multidisciplinar a estos pacientes. Tienen hasta en el 30% un trastorno de ansiedad generalizada, trastornos del sueño en el 27%, depresión en el 20% y estrés postraumático en el 13%. Obviamente la limitación funcional también genera mucha carga para la familia, mucha carga económica y para la sociedad, viendo que estos pacientes pueden tener una limitación general en el 44% de los casos, movilidad reducida en el 20% y una reducción en la tolerancia al ejercicio casi en el 15% de los casos. Obviamente siempre van a haber un poco de síntomas más generales persistentes, pero son muy prevalentes. Miren, la fatiga y la debilidad muscular, o sea, estamos en el 37% de los casos, es muy, muy importante. Hay gente que se queja de dolor inespecífico, migratorio en el 32% de los casos. Algunos pueden tener igual mialgias residuales, dolor articular, que también son importantes y que los pacientes lo comentan muchísimo en la consulta post-COVID. Obviamente, la esfera cardiovascular no está de menos mencionarlo, el dolor torácico, las palpitaciones, ¿sí? Y un poco para resumir esta primera parte de las manifestaciones pulmonares del post-COVID, tenemos que puede afectar entre el 35 y el 50% de los sobrevivientes, siendo la disnea, la menor capacidad de ejercicio y la hipoxia persistente los síntomas y signos más frecuentes, la afectación funcional con alteración de la difusión y fisiología restrictiva, con cambios tomográficos residuales, principalmente videodesmerilado, puede estar asociado con neumonía organizada y obviamente ciertos cambios fibróticos. Y obviamente resaltar siempre que el seguimiento como neumólogo de cualquier enfermedad que repercute en la esfera respiratoria en los pacientes tiene una esfera de imagen, como ayer lo habló claramente el doctor Mafla, que la tomografía cada vez tiene mejores softwares y mejor descripción de las patologías, y en COVID es muy prevalente. Incluso se están haciendo estimaciones por inteligencia artificial en la afectación pulmonar en tomografía. Y obviamente las pruebas de función pulmonar, que siempre son una herramienta esencial en nuestra práctica diaria. Entonces, miren este mensaje. Realmente cuando damos de alta a un paciente luego de una hospitalización, esto no es el fin del tratamiento. Hay que tener mucho cuidado, no solamente en la fibrosis post-COVID, sino en las secuelas relacionadas luego de la infección. En esta revisión que se hizo de una corte suiza, se hizo un seguimiento a los 4 meses de pacientes con COVID-19. Obviamente los trastornos funcionales, muy similares a los ya comentado en el patrón restrictivo y de la difusión. Su gasometría basal era normal, pero sí se vio que en los casos más graves, obviamente, habían pacientes que tenían hipoxemia inducida por el ejercicio, persistía esta reducción de la difusión, y miren, aquí hay algunos ejemplos de esta revisión en el que podemos ver una afectación intersticial, realmente no solamente de predominio subpleural, sino bilateral en diferentes campos, asociados a ciertas áreas de hipoatenuación,
bronquiectasias de tracción, aquí un neumatocele, ¿sí? Entonces, el COVID, como hemos visto, puede dar desde una radiografía normal, en casos leves, hasta realmente afectación de muchas índoles. Obviamente, por probabilidad y por frecuencia hay ciertos patrones que son más sugestivos, pero realmente es una enfermedad que puede dar un montón de manifestaciones tomográficas también asociadas a la afectación de este. Como ven, como es algo tan frecuente, han habido millones de casos a nivel mundial, hay muchísimas publicaciones y revisiones, desde las complicaciones a largo plazo, la fibrosis pulmonar, la neumonía organizada. Entonces vamos a ir revisando un poquito esto. Vamos a partir de esto, o sea, y lo hemos visto, la radiografía es un estudio que no es una buena herramienta en la valoración radiológica en un paciente probablemente ni en fase agudo y menos aún en una fase subaguda o crónica. ¿Y por qué? Se ha visto incluso en esta revisión de este año, 75% de pacientes con radiografía normal tenían una tomografía anormal, sea con patología intersticial o afectación de la pequeña la vía aérea. En el seguimiento, luego, no solamente con función pulmonar, sino con afectación radiológica residual, en este grupo fue 3 meses después de la recuperación, se hizo un seguimiento de 55 pacientes que nunca tuvieron ventilación mecánica invasiva, mayoritariamente fueron hombres, la edad media de 47 años y mayoritariamente sin comorbilidades, y el 71% persistían con alteraciones tomográficas a los 3 meses, una restricción en un 25% de los pacientes, con una afectación de la difusión en el 16.3% de los pacientes. Lo que sí se recalca en este estudio, y lo hemos visto mucho, que la tomografía normal no siempre quiere decir mala evolución a largo plazo. Hemos visto pacientes con una afectación tomográfica, con una severidad de 12, de 15 sobre 25, pero estaban prácticamente asintomáticos, o pacientes con una severidad de 11 sobre 25, 12, que ameritaron intubación. Entonces, esto es una herramienta que nos ayuda más, pero siempre en el contexto del paciente, asociado a otros factores de mal pronóstico o de mortalidad. Es importante, sobre todo para aquellos que vemos mucho la patología intersticial, tomar en cuenta, porque no todo paciente tiene obviamente estudios de imagen previo al COVID, ¿sí? Entonces, habrá que veces que este paciente tiene una historia previa de una enfermedad pulmonar intersticial difusa, haciendo una historia muy detallada en los factores de riesgo exposicionales, de otros aparatos y sistemas para ver, por ejemplo, patología autoinmune tal vez no manifestada o no conocida previamente. Ideal que el paciente tenga imágenes previas, obviamente, pero esto pasa en muy pocos casos. Y también, y yo creo que en el tiempo saldrán cada vez más publicaciones, que el COVID actúa como un agente agresor o inductor de una patología intersticial, sea un paciente que ya probablemente iba a desarrollar una infección pulmonar idiopática, o un paciente con una patología autoinmune tal vez leve o no diagnosticada, que lo que hizo es generar una tormenta inflamatoria y el paciente se manifestó con esta afectación inicialmente, probablemente como una neumonía intersticial no específica, inflamatoria muy importante, que a la larga puede dejar secuelas en relación a esto. Entonces, esto hay que tomar en cuenta y obviamente es difícil sin una historia previa de paciente que realmente no les conocemos, así que hay que tomarlo en cuenta en el seguimiento. Van a haber factores de riesgo para desarrollar estas anormalidades intersticiales. Hay que tomar en cuenta que el 5% de los pacientes con COVID-19 pueden tener un déficit funcional, fisiológico e incluso alteraciones radiológicas. Por eso es importantísimo intentar hacer una detección temprana, tanto de los cambios fibróticos e incluso de los no fibróticos asociados con la enfermedad. Pacientes que tienen disnea, un Winning difícil, enfermedad fibrótica en la fase aguda, tienen más riesgo de tener síntomas y signos de post-COVID-19. Hay que tomar en cuenta que factores como la edad, el género masculino, la severidad y la duración de la enfermedad predispone a que el paciente pueda tener un patrón fibrótico secuelar luego del COVID. Factores de riesgo igual, en varios estudios realizados en China, pacientes con ingresos más prolongados que están asociados a uso de esteroides también, con marcadores inflamatorios, sea esto la PCR, la interleucina 6, la linfopenia, el interferón gamma, el dímero D, ¿sí? Son pacientes que tendrían más riesgo de relacionar también estas afectaciones. Pero, obviamente, este debería ser un ejemplo en el que la edad juega un papel importante. El paciente A es un paciente masculino de 39 años, de 33 años, y el paciente B es el paciente de 69 años, ambos hombres,
ambos con un cuadro que ameritó un manejo de terapia intensiva por dicho respiratorio agudo. Como ven, en el caso del hombre más joven, se fueron limpiando y fueron quedando simplemente ciertos engrosamientos reticulares muy sutiles en la tomografía de control al mes del alta, aquí fueron dados de alta, y el paciente adulto mayor sin comorbilidades, obviamente persistió con una afectación, una inflamación asociada a ciertos engrosamientos intersticiales e incluso a derrame pleural, ¿sí? Hay también revisiones en lo que respecta a esta famosa fibrosis pulmonar post-COVID. Y aquí realmente, como les decía antes, nos queda la duda, ¿qué fue primero? ¿La fibrosis, sí, antes del COVID que no sabíamos, o fue en relación al virus que el paciente desarrolla una fibrosis pulmonar? Bueno, bacteriopática fue la secundaria postviral. Como todos sabemos, la fibrosis pulmonar va a ser la manifestación patológica, radiológica e histopatológica de un sinnúmero de enfermedades, tanto agudas como crónicas, cuya fisiopatología radica en una alteración en la reparación tisular. Hay una persistencia, un acúmulo de fibroblastos, esto va a generar un aumento en el depósito de la matriz extracelular, que va a concluir y finalizar, digamos, con una destrucción de la arquitectura pulmonar normal, que llega a una fase obviamente irreversible. Está descrito y conocido que las infecciones virales pueden ser desencadenantes de una fibrosis pulmonar o que incluso son un confactor en el desarrollo de esto, y realmente hemos visto algunos pacientes que analizando retrospectivamente ya tenían un trastorno intersticial y que tras el COVID realmente la afectación se aceleró. Lo que hubiera pasado probablemente en unos 2-3 años, pues lo pasó en 2-3 meses, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El COVID, la infección con toda su fisiopatología asociada inflamatoria, e incluso asociada a ventilación, en muchos casos asociada a una reparación aberrante, va a generar esta fibrosis. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Tenemos el patógeno, el pulmón sano, que luego de una injuria y cierta predisposición, como ya habló la doctora Romero, del punto de vista genético que tenemos también, porque por eso uno podría explicar por qué son generalmente los hombres y por qué es gente que hasta ahora, digamos, no sabíamos por qué hay gente que se pone peor y se queda con secuela y gente, aunque tenga factores de riesgo, no le da nada muy grave, pues tiene que ver con esta variante genética y por esta respuesta que el paciente tenga a esta injuria y alteración en la reparación pulmonar. Obviamente hay ciertos ligandos de GFR, de tirosinquinasas, que van a llevar o a que el pulmón se repare por completo o que haya una alteración mantenida que culmine en una fibrosis pulmonar. Pues esta fisiopatología va a incluir muchísimas cosas, desde la injuria pulmonar asociada a la ventilación, esta reparación aberrante mencionada, el mismo daño del virus, la disregulación del EGFR que va a llevar a la fibrosis, las NETs que son unas trampas extracelulares de los neutrófilos que generan como un entramado que van a favorecer este daño, una disregulación inmunológica que todos conocemos como la tormenta de citoquinas, la hipoxia, y obviamente hay un factor alfa inducido por la hipoxia que va a generar esto. Obviamente también pueden haber otros trastornos que van a llegar a la fibrosis, como una predisposición genética. Sí, como sabemos, el TOLIP tiene que ver con la regulación tanto inflamatoria como de la apoptosis del epitelio pulmonar, puede haber una irritación a este nivel. Obviamente se habla mucho ahorita de la microbiota del huésped, que va a favorecer ciertas exacerbaciones y pueden perpetuar este daño inflamatorio a corto y largo plazo. Obviamente esta fibrosis pulmonar, sea esta post-COVID o de un paciente que ya ha tenido pero no sabíamos, es importante que sea un seguimiento que no sea solamente clínico, sino que incluya todo lo que son pruebas de imagen, patofisiológico en ciertos casos y de función pulmonar. Obviamente van a haber diferentes definiciones de esta fibrosis pulmonar, pero básicamente son anormalidades radiológicas residuales consistentes con fibrosis pulmonar y en ciertos casos en los que se optaron por hacer biopsias pulmonares, hallazgos histopatológicos también. El espectro incluye bandas parenquimatosas, alteraciones con engrosamiento reticular, bronquiectasias de tracción e incluso panalización. Entonces, viendo ya que luego que hemos tenido ya muchos pacientes que sobreviven a esta infección multisistémica con marcadores inflamatorios, se han hecho revisiones y descripciones de factores de riesgo y de todos los mecanismos que pueden llevar a una fibrosis pulmonar. En esta revisión tenemos los factores de riesgo tanto previos a la infección, como son el género masculino, la edad, el tabaquismo activo, la diabetes, patologías pulmonares previas o cardiovasculares previas, y también factores de riesgo relacionados con la severidad de la infección, sea esto que requirieron oxígeno a altos flujos, ventilación mecánica invasiva,
la severidad importante de la infección aguda, obviamente que han tenido distrés respiratorio, disnea persistente o inflamación sistémica importante. Entonces, aquí pueden ver ustedes todo este engranaje o toda esta cascada de factores que tiene que ver con la fibrosis pulmonar. Obviamente todos conocemos los marcadores inflamatorios, asociamos factores de riesgo previos de este paciente, asociamos todo el manejo que se requirió para el manejo de la afectación aguda del COVID-19, que a la larga pueden llevar a membranas hialinas, daño microvascular, disfunción endotelial, y pueden activar lo que son la fibrosis persistente por activación de fibroblastos, después del colágeno, matriz extracelular, etcétera, que va a culminar en una fibrosis pulmonar. Entonces, como ven, los factores que tienen que ver con esto estarían hombres, mayor edad, con morbilidades previas, sobre todo cardiovasculares y respiratorias, y que tengan una severidad de COVID grave. Y el seguimiento de estos pacientes, las recomendaciones, nuevamente tenemos que van a tener en la esfera funcional, ¿sí? Por la afectación comentada de la difusión y de las restricciones, en su performance o en tolerancia al ejercicio, en los radiólogos tomográficos, y se recomienda que el seguimiento se lo haga 3, 6 y 12 meses después de la infección aguda. Obviamente, tenemos que tomar en cuenta y hacer un seguimiento en el tiempo de las manifestaciones agudas que tuvo este paciente. Como sabemos, pueden presentarse vidrio esmerilado, pasillas reticulares, consolidaciones, patrón en crazy paving, el signo del halo, el signo del halo inverso, patrón de neumonía organizada, incluso derrame pleural, cavitaciones, adenomegalias, etc. Y obviamente las manifestaciones postinfecciosas, que básicamente persistiría el vidrio esmerilado, puede haber atenuación en mosaico, analización, reticulares, anormalidades reticulares y distorsión del parénquima pulmonar, incluso con bronquiectasias de tracción. Entonces, obviamente ya son tantos pacientes, ya llevamos bastante tiempo con pacientes recuperados o sobrevivientes de la fase aguda. Entonces, el seguimiento ahora es saber qué es lo que pasa con esos pacientes en el largo plazo, aquellos pacientes que tengan fibrosis pulmonar. Entonces, para que ustedes vean, no todos los pacientes que tienen fibrosis pulmonar son casos severos. En esta revisión, del 2 al 6% de los pacientes con COVID moderado, que no ameritaron terapia intensiva ni altos flujos de oxígeno, presentaron fibrosis pulmonar. En esta otra revisión, aunque fueron menos pacientes, y la limitación de este estudio fue que no todos los pacientes tuvieron realmente una tomografía de alta resolución. En el seguimiento se llevó que en los pocos casos que se hizo el seguimiento adecuado de estos pacientes post alta de terapia intensiva, hasta el 70% podían persistir con fibrosis pulmonar hasta un año después de la infección aguda. Pero no solamente tenemos una manifestación como fibrosis pulmonar, realmente ya luego del tiempo cada vez estas imágenes que ustedes tienen aquí son de una revisión simplemente de neumonía organizada, no de una neumonía organizada con COVID, pues todos hemos visto todas estas imágenes de los pacientes post-COVID. Incluyen consolidaciones multifocales, ciertos nódulos únicos o múltiples, el signo del halo, el signo del halo inverso, ciertas bandas de consolidación, a veces patrón en empedrado, fibrosis. ¿Qué tiene de característica esta neumonía organizativa en general? Usualmente el 70% de los pacientes responden a corticoides. Y como les digo, esto puede pasar todas estas manifestaciones pueden verse en pacientes que tienen una afección pulmonar. Entonces, a raíz de esto, de que se vio que no solamente era la fibrosis y la neumonía, se vio que había neumonía organizada persistente luego de que el paciente sale de fase aguda. En esta publicación era en el 12,5% de los pacientes. En esta otra se vio que incluso era bordeando el 5% de los pacientes. Obviamente, todo tendrá que ver. En este se incluyó básicamente pacientes con un COVID grave, y en este simplemente aquellos pacientes que ameritaron un manejo con corticoterapia. Y se vio que el 86% de los pacientes tuvieron una buena respuesta al manejo con corticoides, tanto clínica como radiológica y funcional. Pero entonces, ¿cómo quedamos? ¿Cómo se manejan las secuelas pulmonares del COVID-19, la neumonía organizada, la fibrosis pulmonar? Pues realmente así no tenemos el panorama completamente claro. Obviamente, conociendo la fisiopatología de la enfermedad y la fisiopatología de las enfermedades pulmonares intersticiales, podríamos llegar a ciertas recomendaciones que de momento están cada vez varios estudios, como ya les presentaré luego, en curso para ver el mejor tratamiento en estos pacientes. Realmente no nos queda del todo claro.
¿sí? Entonces, ustedes recordarán que siempre el manejo de pacientes no hospitalizados por COVID-19 es un manejo básicamente sintomático y que en las recomendaciones de las diferentes guías, pues teníamos diferentes escenarios. Aquellos pacientes que requerían oxígeno en un entorno hospitalario, obviamente dependiendo del país y la disponibilidad de ciertos fármacos, básicamente aquí era el uso de corticoides con el suplemento de oxígeno y el manejo sintomático. En otros países había remdesivir o baricitinib. Y claro, aquí en esta guía es interesante porque incluso, miren, son pacientes que son dados de alta de la emergencia a pesar de su requerimiento de oxígeno. Obviamente, habían pacientes en los que se veían que no estaban tan graves, no había disponibilidad de camas hospitalarias y se podían manejar con cierto seguimiento ambulatorio, pero con todas las recomendaciones en esos pacientes que se incluía el corticoide, sí, pero sin pasar de 10 días. Esto en lo que respecta a la fase aguda y obviamente los otros fármacos, como son de administración hospitalaria, pues era más complejo que se lo manejen de forma ambulatoria. Van a haber ciertos síntomas residuales y lo hemos visto bastante frecuente, obviamente de una tos crónica post-COVID. Entonces, la primera cosa es que va a haber que descartar y tratar en caso de que fuese una causa distinta al COVID. Si es que esto persiste o persisten los infiltrados que justifiquen esta tos crónica, se pueden usar antitusígenos, obviamente se va de menos a más, se puede utilizar codeína a bajas dosis, se plantea, pero sin ninguna pauta clara, la gabapentina, la pregabalina, los esteroides inhalados, que sí se ha visto que funcionan, sobre todo como una tos reactiva postviral, como pasa con influenza, incluso ciertas pautas de corticoides sistémicos, sobre todo con ciertos patrones infiltrados intersticiales, a veces anticolinérgicos o mucolíticos, no está claro todavía y no está claramente definido dentro de una guía. En la disnea post-COVID, pues la misma causa, habrá que ver si es que realmente el cuadro clínico del paciente justifica que sea por una afectación pulmonar. Obviamente en un paciente intubado habrá que descartar lesión de cuerdas vocales y obviamente pueden haber otras causas como la miocarditis, arritmias, embolia e incluso sobreinfección. Hablando un poco más de la neumonía organizada post-COVID, vamos a ver que muchos pacientes presentan una progresión a las 2 semanas, a partir de los 15 días, incluso cuando están en ventilación mecánica no invasiva, pero que responden a los corticoides y que, aunque hay persistencia de afectaciones radiológicas, realmente hay una mejoría clínica en respuesta a estos fármacos. En otras revisiones de la respuesta al manejo con corticoides, se ha visto que hay una mejoría clínica, radiológica y funcional con el uso de estos esteroides, porque se ha visto que la neumonía organizada, como sabemos, manifestación por otras enfermedades, pues responde muy bien con corticoides. Obviamente, el escenario o las revisiones de pacientes críticos, vamos a partir de una, por ejemplo, en esta revisión, en una neumonía organizada con todas estas manifestaciones, en las que se excluyeron otras causas, se usaron pulsos de metilprednisolona y posteriormente prednisona para cumplir 3 semanas. En aquellos que se vio que tenían en TAC un vídeo despulido, se usó dexametasona. En patrones de neumonía organizada, la metilprednisolona con la prednisona, con una medida de 13 más menos 5 días. Y en ese se vio que la sobrevida fue mayor en los pacientes con neumonía organizada que aquellos con biodespulido. Claro, aquí habrá que tomar en cuenta realmente y ver otros factores de confusión asociados a por qué fueron tan bien, pero realmente una premisa puede ser que el manejo con corticoide fue un poco más agresivo y más prolongado en el tiempo en los pacientes que tuvieron una neumonía organizada. Obviamente, el rol de los corticoides es muy cuestionado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cortes en las que realmente, si es que el paciente, sobre todo aquellos pacientes que tienen pocos síntomas o son asintomáticos, realmente mejoran con el tiempo. Y estos pacientes tienen una resolución espontánea con el tiempo, entonces habrá que individualizar cada caso y justificar en qué pacientes se amerita hacer una pauta descendente o un tratamiento con corticoide más prolongado, obviamente sopesando los riesgos que esta terapéutica trae y realmente no tratar solamente de algo tomográficos, sino tratar al paciente y sus manifestaciones de limitación funcional que la tiene. Obviamente, todas las revisiones ponen esto, que realmente hay que elegir los pacientes adecuadamente para ver quiénes ameritan un tratamiento más prolongado con corticoides, obviamente continuar todos los ensayos clínicos para valorar la respuesta a corticoides y a otros tratamientos. Como ven aquí hay tratamientos potenciales, muchos obviamente están
en fase de estudio, no hay nada publicado, como los antifibróticos, tratamiento prolongado con corticoides, medicamentos antiinflamatorios, inmunosupresores, espironolactona, incluso células madres mesenquimales y obviamente trasplante de pulmón. Como ya oímos en la charla ayer del doctor Selman, pues hay un sinnúmero de fármacos y de moléculas antifibrosantes que se están estudiando. Entonces, habrá que ver a largo plazo si es que estas moléculas podrían tener una cabida o un nicho en la fibrosis pulmonar post-COVID también asociada. Obviamente, solamente una pincelada en relación de la vacuna en el post-COVID. Realmente las recomendaciones pueden ser en pacientes que hayan sido asintomáticos pero con diagnóstico o con síntomas leves, se pueden vacunar tras 2 semanas de esto. Y en pacientes que han tenido un cuadro obviamente más importante, moderado, severo, se recomienda, realmente no es una cosa que se justifica mucho, tiene que ver obviamente con la respuesta, como la respuesta inmune y esa memoria inmunológica que te deja la infección del virus. Y se recomienda que esos pacientes se esperen al menos 3 meses. Y luego de ver esta publicación de la Sociedad Española de Médicos Generales de Familia sobre una encuesta en qué pasó a pacientes post-COVID que se vacunaron, pues el 55% se sintió igual, el 26% mejoró y el 18% se sintió peor. Entonces realmente no es una cosa que nos quede para que nos quede claro qué hay que hacer con estos pacientes. Lo que sí se sabe es que la inmunidad luego de una infección por COVID va bajando con el tiempo, como ya lo mencionaron en charlas previas. Es importante que estos pacientes tengan una cobertura y obviamente para estos pacientes la primera dosis ya es un booster, porque ellos tienen una inmunidad post-infección. Entonces son los pacientes que tendrían una cobertura y una respuesta y una memoria inmunológica mucho mejor que aquellos que no tuvieron la infección. Obviamente, el seguimiento radiológico es muy importante, lo tenemos que hacer en todos los pacientes al menos 2 a 3 meses luego de la infección por SARS-CoV-2. Pacientes que tengan anomalías intersticiales pulmonares, habrá que controlarlos incluso en 6 meses también y seguir haciendo un control periódico, porque como ven, van a haber personas que a los 30 días aún no mejoren como a los 120 días. Habrá que ir viendo los síntomas, la auscultación, el examen físico, la tomografía, para ver cambios fibróticos, ver pacientes que tienen mayor riesgo de tener estas manifestaciones fibróticas y manifestaciones de severidad, obviamente los pacientes críticos con intubación, con secuelas tomográficas, con limitación funcional, con afectación funcional y de la difusión, requerirán un seguimiento más estrecho. Entonces aquí les traigo este algoritmo de Thorax, que es para el seguimiento simplemente con imagen, y tenemos el primer escenario, que es una neumonía leve moderada, en la que el primer paso siempre es a los 3 meses una radiografía. Obviamente, si el paciente tuvo una tromboembolia pulmonar, se recomienda seguir hacer un seguimiento con angiotac. Si es que el paciente tiene una radiografía con alteraciones, tendríamos que completar y hacer pruebas de función pulmonar. Obviamente, hacer un seguimiento con una radiografía en caso de que el paciente presente afectaciones persistentes, pero si es que el paciente, a pesar de este seguimiento, persiste con anomalías en la radiografía o en el angiotac o en las pruebas funcionales, aquí recomiendan que en este momento se incluya una tomografía de alta resolución y que se vean otros aparatos y sistemas, principalmente el cardiovascular y en un ecocardiograma. Es muy importante que se incluya el test de la marcha de los 6 minutos, también para ver la tolerancia de este paciente al ejercicio y si tiene una desaturación con el esfuerzo. Como sabemos, son manifestaciones bastante frecuentemente asociadas a patología intersticial. Otro es el escenario de pacientes que salen de terapia intensiva o que tuvieron un cuadro severo que estuvo en cuidado intermedio o incluso en planta de hospitalización. Estos pacientes, obviamente, aquí recomiendan que se haga al menos una radiografía. Eh, Como les dije previamente, yo prefiero principalmente pacientes severos hacer un seguimiento con una tomografía porque se pueden subestimar alteraciones residuales en pacientes que tuvieron este cuadro tan severo. Probablemente aquí lo hayan tomado en cuenta como un manejo, inicialmente este es un manejo de especialidad, como ven aquí solamente cuando hay evidencia de patologías persistentes que van a centro de especialidad como sería el nuestro, pero es para un manejo inicial, sobre todo en la atención primaria o en especialidades que no son de neumología. Obviamente en estos pacientes habrá que ver siempre en un cuadro grave pruebas funcionales completas, angiotac en casos pertinentes,
la prueba de la marcha de los 6 minutos, y en casos particulares, obviamente, según la clínica del paciente, se puede pedir incluso cultivos de esputo. Es que estos pacientes tienen alteraciones en estas pruebas o evidencia de patología vascular pulmonar, pues habrá que complementar los estudios. Obviamente, con estos estudios se recomienda que sean derivados a centros de especialidad o por lo menos al neumólogo para que pueda hacer una adecuada valoración y abordaje de estas secuelas post-COVID, ¿sí? El manejo, lo que se recomienda a nivel internacional es que el manejo de los pacientes sean en clínicas de COVID. Obviamente, dependiendo del sistema sanitario, a veces es posible, a veces no es posible, porque la realidad que se tiene realmente nos toca retomar, como bien dijo Eduardo temprano, nos ha tocado retomar todo lo que quedó descuidado por año y medio, con acúmulo de muchas enfermedades extra, o sea, que no son el COVID. Entonces, realmente esto ha sido complicado hacer en las clínicas de COVID, sobre todo porque la facilidad de tener pruebas de función pulmonar completa es complejo. El ecocardiograma tiene lista de espera de entre 3 y 6 meses, la tomografía algo menos, la prueba de la marcha la podemos hacer espirometría también, pero como ven, en este manejo interdisciplinar van a haber valoraciones neuropsiquiátricas, incluso por el mismo médico de atención primaria, que debe ser quien debe detectar inicialmente cualquiera de los síntomas post-COVID y referirlo al servicio pertinente, alteraciones renales, alteraciones hematológicas. Muy importante trabajar en conjunto porque el manejo de este paciente tiene que ser integral. Solamente por no dejar de lado algo esencial, importantísimo, todos nuestros compañeros de rehabilitación respiratoria y rehabilitación física, es esencial en el manejo de esos pacientes, tanto en fase aguda como en fase crónica, porque mejoran los síntomas, es la disnea, la fatiga, la limitación al ejercicio, ayudan a preservar y recuperar función pulmonar, a disminuir las complicaciones y discapacidad asociada a este virus, y ayudan mucho a disminuir la ansiedad, la depresión con ejercicios de respiración. Y también como el paciente ve que va mejorando, pues obviamente su estado de ánimo va mejorando también. Ayuda a prevenir el empeoramiento de los síntomas. Es importantísimo en lo que es rehabilitación una intervención multidisciplinar también de todos los que son rehabilitadores, tanto físico, respiratorio, trastornos de la deglución que a veces quedan en pacientes postintubación de cuadros muy graves o que son muy miopáticos de la terapia intensiva. Esencial el apoyo psicológico de estos pacientes, recordando que el estrés postraumático, la ansiedad y la depresión post-COVID son muy, muy prevalentes. Finalizando ya, pues, recordar que el manejo holístico no solamente maneja la disnea, la tos, la flema, la desaturación, sino la ansiedad, la fatiga, la tos crónica a largo plazo, eventos tromboembólicos, trastornos secuelares miopáticos, sarcopénicos, cognitivos, post-infección por COVID, sobre todo en los casos que metan manejo en terapia intensiva. Aquí les traigo el panfleto o las recomendaciones que se publican para manejo, sobre todo por médicos generales de la BMJ, en que si tienen un paciente con síntomas de 3 o más semanas luego del COVID, obviamente hay que hacer una valoración clínica, el timeline completo de la infección en ese paciente, ver qué tuvo y qué tiene y cómo se manejó, examinación con todos los signos vitales, la auscultación, las pruebas pertinentes, tenemos pruebas de sangre, sobre todo para ver los marcadores de inflamaciones persistentes, pruebas complementarias según cada caso, ¿sí? Obviamente habrá que tener en cuenta las comorbilidades del paciente y obviamente algo muy importante, ver la cobertura, si el paciente puede costearse o no las pruebas o si la institución tiene esas pruebas para asociar. Va a haber un manejo médico, obviamente, que será sintomático, específico para la esfera respiratoria, cardiológica, neurológica, psiquiátrica. Hay que enseñar al paciente a hacer su automanejo, ¿sí? Cosas como el sueño, la dieta, los hábitos como el hábito enólico, el hábito tabáquico, la cafeína, obviamente, ayudar con medidas de relajación, de respiración, el paciente vuelva a ser activo. Hay gente que coge mucho miedo, no quieren volver a salir a la calle, no quieren caminar, tienen mucho miedo. Entonces hay que aclarar sus dudas, un poco quitar los miedos para que el paciente pueda ser activo y pueda ser una persona funcional en la sociedad y pueda retomar por lo menos su situación basal. Entonces, ¿qué información tiene que llevarse el paciente? Hay que explicarle que el tiempo de recuperación es muy variable, usualmente suele pasar los 3 meses, y que los síntomas pueden ir variando con el tiempo, son diferentes formas en diferentes tiempos. Hay que enseñarle un automanejo de síntomas residuales en medida de lo posible. Importantísimo los signos de alarma para contactar al personal médico o acudir a un servicio de emergencia. ¿Y cuál sería la solución para el post-COVID? Pues es un poco complicado.
Partiendo que aquí con nuestros casos, nuestras muertes, tomamos en cuenta que los sobrevivientes bordean los 500.000, serían 244.000 no recuperados, o sea, no recuperados potencialmente desde el long COVID, ¿no es cierto? Entonces, siguiendo en la misma línea que la charla que me antecedió, pues la vacunación es esencial. No podemos darnos el lujo de ser exquisitos en qué vacuna me pongo, que yo sí que esta es China, que mejor la europea, que me dijo mi prima, que me dijo mi vecina, no. Realmente son estudios, es evidencia que día a día se van publicando cosas nuevas. Se ha visto que la vacunación salva vidas, reduce los casos graves, los casos de terapia intensiva, las complicaciones, las muertes. Es por eso que hemos logrado no tener ya saturados los hospitales de casos de COVID-19. Obviamente la investigación es esencial, la vigilancia activa, la detección temprana de los brotes para poder hacer una contención adecuada, el seguimiento de estos pacientes en riesgo de un non-COVID y idealmente si se podría brindarles una atención holística fuera esencial. Y finalmente, para que vean todos los estudios que están en marcha sobre el post-COVID, desde la esfera general de las afectaciones inmunológicas, enzimáticas, metabólicas, la calidad de vida, la tolerancia al ejercicio, en la esfera pulmonar, como les dije, el rol de antifibróticos en estas secuelas, la rehabilitación, y obviamente en la esfera hematológica, cardiovascular, neuropsiquiátrica, renal y gastrointestinal. Agradezco mucho por la atención y estoy abierta a cualquier pregunta que puedan tener sobre el tema expuesto. Le agradecemos, doctora Gallegos, por su brillante exposición y muy clara. Sí hay una pregunta. A ver, tenemos una pregunta. Dice, muchas gracias por su exposición, doctora Gallegos. Después del COVID-19, ¿se sigue el mismo cuadro de vacunación, las 2 dosis, o ayuda a realizarse anti-SARS-CoV-2 Spike para decidir número de refuerzos? Bueno, realmente todo lo que implica la vacunación post-COVID, realmente no tenemos unas guías normatizadas, ¿sí? Realmente todas estas pruebas, porque yo tengo gente que se hace la IgG, IgM para ver si se vacuna. Y realmente no va por ahí el asunto. Y me explico. La inmunidad que uno desarrolla ante una infección y la inmunidad que uno desarrolla tras el esquema de vacunas no puede ser solamente medido e interpretado por las pruebas que tenemos vigentes. O sea, no todo paciente que tenga la IgG súper alta no quiere decir que no le pueda volver a dar y pueda ponerse mal, porque la inmunidad, y como ustedes vieron, lo que nos puede afectar el COVID a largo plazo va mucho más allá de estos anticuerpos neutralizantes o que podamos desarrollar luego de una infección. Ahora, que midamos el anti-spike y el spike salga bajo, no quiere decir que yo no estoy inmunizada, que no tengo defensas. Es una de pocas cosas que se puede, bueno, es de las pocas que se pueden medir, pero si hablamos con cualquier inmunólogo o gente que investiga toda la cascada que se relaciona con las vacunas, no podemos depender de mis niveles de spike para ver cuántas vacunas me meto. De momento, obviamente, la evidencia que tenemos es que todos tengan que recibir la vacuna en los esquemas que están pautados. Ahora, sí hay revisiones españolas, europeas y americanas en las que recomiendan que la gente que se haya puesto, por ejemplo, sobre todo esto antes de lo del booster, en gente que haya tenido la infección que se ponga una sola dosis, porque están haciendo un booster de su infección previa. Ahora, no queda claro, yo creo que salvo que el paciente tenga alguna contraindicación o hay tenido una reacción de estas, yo qué sé, con Guillain-Barré, con trombosis, que realmente son muy poquitas, tal vez para pensar en no ponerse. Pero realmente yo creo que el riesgo-beneficio de una vacuna versus que te dé COVID, y como vimos, aunque sea leve, puedes quedar con secuelas, yo creo que de momento se pregona que los pacientes completen el esquema establecido con la vacuna que se tenga a la mano. Lo que sí queda la duda, y claro, hay muchos pacientes ahora que ya tuvieron el COVID, se vacunaron con las 2 dosis, o sea, con la pauta completa de la vacuna que hayan elegido. Dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Me pongo el refuerzo o no me pongo el refuerzo? Pues la misma cosa, ¿sí? Se ha visto que se potencia la respuesta inmune y que debido a que van bajando los anticuerpos luego de la infección y luego de la vacuna, ¿es prudente ponerse el refuerzo? Yo creo que sí. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta de que en medida de que somos un país en vías de desarrollo,
tenemos una situación, yo creo que privilegiada en cuestión con las vacunas. Tenemos incluso a disposición ya el refuerzo, ¿sí? Cuando hay países que ni siquiera han completado el primer esquema. Entonces, para concluir, simplemente no se queda claro que es que deben poner o no. Yo creo que es algo que hay una contraindicación, el paciente debería ponerse, según obviamente el grupo de prioridad que se vaya llamando a recibir su tercera dosis. Muchas gracias, doctora. Bien clara su exposición. Hay otra pregunta. ¿Se producen lesiones o aumento de sintomatología de las vías aéreas altas? Bueno, como cualquiera de los virus, realmente, como sabemos, hay un depósito y una replicación en vía aérea alta, pero a diferencia, por ejemplo, de infecciones como la influenza, no se ha visto que la sintomatología tiene mucho que ver o no son tan prevalentes los síntomas y signos secuelares de vía superior. No les puse aquí, pero porque obviamente en honor al tiempo, pero sí hay ciertas cosas como rinorrea, en pocos casos, puede haber odinofagia persistente, también postviral, pero no obedece tanto a un daño estructural de lo que está reportado, pero sí como una secuela del virus, como puede pasar en otros virus respiratorios. Pero realmente no son una cosa que amerite como tratamiento intensivo, sino que se puede hacer un manejo sintomático. Obviamente hay gente que puede quedarse con signos como de rinitis alérgica asociada a la anosmia, a la geusia y un montón de otros síntomas seculares. Entonces habrá que individualizar en cada caso e ir manejando sintomáticamente cada uno de los pacientes. Muchas gracias, doctora. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que ya han sido dados de alta y que tenemos muchos de ellos con el long COVID, se les puede iniciar corticoide. ¿Es necesario también asociar trimethoprim sulfa para prevenir ¿cómo es el Yerovesi? Bueno, las recomendaciones que las hicimos nosotros conjuntamente, por ejemplo, en el Hospital Metropolitano, las hicimos un protocolo con diferentes especialidades, y lo que se estipuló es que si el paciente va a recibir más de 10 días de corticoides sobre 10 miligramos de prednisona o su equivalente, el paciente debe recibir trimethoprim sulfametosazol de forma trisemanal mientras tome más de 10 miligramos el paciente, siempre y cuando hayamos pasado los 10 días. Y obviamente habrá que ver también otra cosa, es una toma de corticoide prolongado, habrá que valorar si requiere un protector gástrico, si requiere complemento con vitamina D y calcio, como cualquier tratamiento de corticoide a largo plazo. Entonces, se recomienda a esos pacientes que pasan estos días y estas dosis. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿cómo tratar la hiposmia persistente? A ver, esto es muy interesante. Realmente, actualmente, como ustedes vieron, es uno de los síntomas residuales que se consideran leves, pero son molestos para los pacientes. Eh, se pregona lo que es un reentrenamiento olfatorio, ¿sí? Medicamentos que yo sepa de momento no hay, pero se está pregonando hacer un reentrenamiento olfatorio en el que el paciente se exponga durante periodos cortos de tiempo, de forma diaria o a veces en el día, a olores fuertes, ¿sí? Hay algunos ponen, por ejemplo, café, perfume, ciertas sustancias que realmente cualquier persona podría oler. Sería como un reseteo, como un hiperestímulo para que esas terminales del bulbo olfatorio pues vuelvan a percibir los olores. Realmente no hay mayor cosa, pero sí esto me pareció muy interesante que lo estaban haciendo. En Europa hay un grupo en Estados Unidos para el reentrenamiento olfatorio. Muchas gracias, doctora, por su brillante presentación. Le agradecemos de parte de la Sociedad de Neumología. Y bueno, en verdad este virus nos cogió de sorpresa a todos y vamos aprendiendo. Ya vamos para 2 años donde estamos aprendiendo muchas cosas y seguiremos. No sabemos qué nos vendrá el próximo año y qué nuevas cosas tendremos que aprender y también aplicar para nuestros pacientes. Muchas gracias nuevamente por su participación. Muchas gracias.